Hola, ¿cómo están todos? Hablaremos de un pequeño spoiler de esta serie Yell que se estrena este 28 de noviembre. Laia Pilot. Empezamos con un pequeño prólogo. Soy Jay y estoy a punto de ingresar a la universidad para comenzar una vida tranquila. Justo cuando todo parece que va a ir bien, conozco a alguien a quien no parece que le agrado mucho. Aunque no he hecho nada, una estudiante de último año llamada Day, la estrella de la universidad el año pasado. El problema es que por casualidad termino convirtiéndome en la estrella de la Facultad de Bellas Artes, y ella es una de las mentoras encargadas de cuidar a la estrella este año. Dos mujeres mirándose, ¿qué otra cosa podría ser? Dejar atrás mi adolescencia secundaria y entrar al mundo universitario, vistiendo el uniforme de estudiante y decidida a aprovechar al máximo esa etapa de vida, explorando todos los aspectos posibles, los estudios, la comida, el sueño, los amigos y el amor. Pero parece que todo esto terminó saliendo un poco fuera de lo planeado, ¿verdad? Pero antes de hablar del motivo de esa chica, ven a conocerme un poco mejor. Soy la menor de una familia. Tengo dos hermanos gemelos, Jimmy Jr. y una hermana mayor llamada Yasmin. Digo sin entender por qué mis padres, al tener a su último hijo, decidieron ponerle un nombre tan sencillo como Jay. No encaja para nada con los otros tres nombres, ni siquiera le añadieron un sufijo. Cuando era niña, le pregunté a mi madre y ella me respondió, porque todo se empieza con J, ¿verdad? Entonces, por eso me llamé Jay. En fin, suena bien y puedes añadir lo que quieras después. Y sigue sonando bien. Jay esto, Jay aquello, Jay lo otro. Siempre me ha gustado leer cómics desde que era niña, ya sean mangas japoneses o coreanos. Elegí la Facultad de Bellas Artes con especialización en artes visuales. Cuando mi tía se enteró, me preguntó a qué me dedicaría después de graduarme. Le dije que cocinaría. Después de eso empezó a decir que yo era una adolescente problemática. Mi vida universitaria empezó con un apodo raro que me pusieron los compañeros del último año. Mi primer año iba bastante bien, excepto por una cosa. Hay algo que estaba notando últimamente y siento que podría estar entrando en una rivalidad sin siquiera darme cuenta. Ya han pasado 4 veces. Esa chica me ha mirado con una expresión que no logro descifrar. Por su postura y ropa puedo decir que no es estudiante de primer año. Lleva una chaqueta vaquera sobre su uniforme universitario. Debe de medir más de 1,70 m con un rostro bonito y dulce que combina a la perfección con su cabello. La primera vez que nos conocimos estaba esperando el tranvía, porque tenía una clase en el edificio principal, al otro lado de la calle, cerca de la cafetería. Ella esperaba a una amiga mirando su teléfono. En un momento dado nuestras miradas se cruzaron a unos 10 metros de distancia. Para mí no fue gran cosa. Soy de las que les gusta observar el paisaje en busca de inspiración. La segunda vez nos encontramos en el centro comercial cerca de la universidad. Estábamos en escaleras mecánicas opuestas. Yo subía y ella bajaba con una amiga. O quizás su novio. La chica guapa me miró por unos segundos antes de cruzarse de brazos y volverse para hablar con su amiga. La tercera vez, mi grupo de amigos y yo estábamos sentados en la biblioteca con aire acondicionado. Estábamos en el quinto piso, que suele estar lleno durante la época de exámenes. Después de media hora, las puertas del ascensor se abrieron y entró un grupo de chicas. Entre ellos había una chica con una chaqueta vaquera. Era la misma chica del último año que había visto en la cafetería y en el centro comercial, y esta vez me miró brevemente antes de cruzarse de brazos y volver a centrarse en sus amigos. Y la cuarta vez es ahora mismo. Kay quería publicar algunas fotos bonitas. Kay era mi amiga. Como no teníamos clase por la mañana, nos arrastró hasta el patio principal frente a la Facultad de Arquitectura. Un lugar muy hermoso. Y así fue como volví a ver a ese estudiante del último año. Hoy llevaba su look característico, esa chaqueta, rodeada de su grupo de amigos, y una vez más me miró. Cuando se dio cuenta de que era yo, una comisura de sus labios pareció curvarse. Yo que fui una vez la líder de un grupo de chicas populares, y tuve muchos problemas con gente en el pasado, soy lo suficientemente inteligente como para reconocer estas cosas. Aunque ahora he cambiado mi vida. Creo que a ese estudiante no le gustó. Guay que llevaba un rato profundamente dormida en la mesa, preguntó, ¿cuál estudiante? Fruncí el ceño y señalé al estudiante del último año. Ella. Esa es Dai, la estrella universitaria del año pasado. ¿Por qué tendría algo en contra de una chica desaliñada como tú? ¿Le obstruiste la vista, algo así? No lo sé, pero cuando dos chicas se miran, ¿qué otra cosa puede ser? He visto ciertas telenovelas y en todas hay peleas. Si me preguntas, no es buena señal. ¿No estás imaginando cosas? No me las imagino, yo me he pasado 4 veces. Entonces significa que también la miraste 4 veces. De lo contrario, ¿cómo sabrías si te están mirando? La persona que está siendo observada puede sentirlo, ¿verdad? No importa. Cuando tengas tiempo, intenta averiguar si hiciste algo que pudiera haberla molestado. Quizás le diste me gusta a foto de un chico que le gusta, o comentaste algo sin querer.
Seguí el consejo de mi amiga Kay. En fin, esta noche revisaré. A ver si sin querer le di me gusta a una foto de su novio o de algún chico que le gusta a ella. Quizás por eso me sigue mirando tan raramente. Yo solo quería una vida tranquila y divertida, combinando los estudios con un poco de emoción. Pero parece que la vida universitaria se está saliendo del guión. Díganme ustedes qué les parece esta pequeña parte. Nos vemos en los próximos videos. Cuídense mucho. Bye bye.